Bueno, segundo bloque en Semanarios. Nos vamos a ocupar de la economía del país, del rumbo, de los futuros planes. El viernes anterior se iniciaba una guerra justamente contra la inflación y a partir de ahí, durante toda la semana, una serie de medidas que me parece, en cierto punto, que son algo más de lo que ya se venía haciendo, pero lo vamos a charlar con Manuel Tagle, quien es contador, empresario y además preside la Bolsa de Comercio de la provincia de Córdoba. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo saludo. ¿Qué tal, Cruz? ¿Cómo estás? Muy Un bien. gusto de estar con ustedes. Bueno, igualmente. Se han hecho una serie de anuncios, sobre todo desde la cartera de Feletti, y entiendo que ha sido con sabor a poco, o así recibido por los empresarios en general. No, yo no diría que es con sabor a poco, sino con sabor A nada. a equivocado, porque la inflación tiene causas que están ya muy probadas en el mundo y en la ciencia económica. Y esta gente sigue pensando en que se pueden atacar los efectos de la inflación, que son los aumentos de los precios, y que no hace falta atacar las causas, que se puede convivir con desequilibrios fiscales, emisión de moneda para cubrir esos desequilibrios fiscales, y luego, cuando se produce la explosión de los precios, introducir controles para que los efectos que producen las medidas anteriores no afloren. Y esto es inviable, puede ser unos meses, puede ser un tiempo, pero cada vez necesitas mayor firmeza para doblegar las variables económicas que están siendo empujadas por los desequilibrios estructurales de la economía, los desequilibrios macroeconómicos, como se dice normalmente, que son los déficits, las emisiones de moneda, el excesivo gasto público. Y estas cosas, al final, se tienen que atacar por las verdaderas causas, que es reducir el tamaño del sector público, reducir el déficit fiscal y, por lo tanto, la emisión monetaria. Bueno, esto es lo que el gobierno no entiende y ahora hace responsables a los empresarios del proceso inflacionario, como si nosotros prefiriéramos trabajar y convivir con inflación cuando es todo lo contrario. Nosotros estamos siendo acosados por un proceso inflacionario y debemos defendernos, defender los stocks, defender el patrimonio de las empresas con los ajustes de precios permanentes, porque si no corremos el riesgo de descapitalizarnos. Y esto es lo que este gobierno no entiende, cree que hay una perversidad y lo que hay son mecanismos de corrección para evitar daños en las estructuras de las empresas. Y además nosotros preferimos toda la vida la estabilidad monetaria, porque sabemos que con estabilidad monetaria todo es más previsible y además reaparece el crédito y bueno, todo eso dinamiza la economía sobre bases sustentables y no sobre bases superfluas como es la inflación. Leí en las últimas horas que, por ejemplo, Feletti aseguraba que en abril, mayo, la inflación iba a ceder con estas medidas que se van a aplicar y otras que seguramente se llevarán adelante. Y también lo leía a Pese, quien es el titular del Banco Central, justamente diciendo que si las empresas no invierten, no se va a poder contra la inflación. Pero digo, ¿qué están haciendo para propiciar, para potenciar la inversión de las empresas? Bueno, fíjate que ahí hay una contradicción entre Feletti y Pese. Así es. Porque Feletti dice que va a bajar la inflación por las medidas que van a adoptar, que son aumentar los controles e inclusive amedrentar a los empresarios para que no aumenten, haciéndolos responsables de este proceso de inflación. En cambio, Pese dice que para frenar la inflación hay que aumentar la inversión en las empresas y aumentar la producción. Pero lo cual tiene un viso de razonabilidad, pero lo que Pese no dice es que el Banco Central no genera la confianza, ni el Ministerio de Economía tampoco, no genera la confianza suficiente para que ese proceso de inversión se produzca. ¿Y cuál es el proceso de confianza necesario o previsibilidad que hace falta para invertir más en la Argentina? Bueno, que haya un control de la inflación serio, consistente, que los empresarios y la sociedad lo acepten, lo comprendan, crean en él
Y entonces comienza un proceso de estabilización que genera confianza y previsibilidad. Y esto es lo que no está sucediendo, porque las intervenciones del Estado en la economía, empezando por el cepo cambiario, que tenemos un dólar con una diferencia del 100% entre el libre y el oficial, genera restricciones en las importaciones. No hay dólares en este momento en el Banco Central para importar todos los bienes que haría falta para satisfacer la demanda. Entonces, esas carencias que se producen con los procesos de intervención de la economía por parte del Estado son las que están generando tensiones, desequilibrios aún mayores. No hay abastecimiento de la demanda por falta de dólares y falta de importaciones, y por lo tanto hay escasez, y la escasez genera aumentos de precios. Por otra parte, los inversores, que son los consumidores, no tienen muchas alternativas para protegerse de la inflación porque las tasas de interés son negativas. Entonces, negativa significa que son inferiores a la tasa de inflación. Entonces la gente tiene miedo de descapitalizarse, como le pasa a los empresarios, y entonces consume y realimenta un proceso de inflación que, si no está suficientemente abastecido por parte de las empresas, se producen aumentos de precios, que es lo que está pasando en este momento. Y no está abastecido porque hay falencias en la política. Y ahora, digo también, ¿no? En el medio, la sociedad, que de alguna manera está como espectador de lo que dice el gobierno, que acusa a los empresarios que al mismo tiempo tratan de explicar qué es lo que está sucediendo y por qué los precios terminan siendo los que son o con los cuales nosotros nos encontramos. Digo, pero ¿hasta dónde puede aguantar la sociedad? Y estoy hablando de gente que incluso puede llegar a tener un empleo formal, pero ni siquiera así llega a fin de mes, porque es la realidad de muchísimos argentinos. Mira, Cruz, la situación es muy, muy preocupante y sobre todo muy triste, porque tenemos 20 millones de argentinos que están en la línea de la pobreza. Así es. Y están en la línea de la pobreza por el proceso inflacionario tan elevado que está viviendo la Argentina. Es cierto que este gobierno tuvo la pandemia, y la pandemia significó que hubo que aumentar más el gasto público para sostener la actividad económica, para iniciar un proceso de vacunación masivo, etcétera, etcétera. Pero lo que no hubo después de la pandemia es una actitud del gobierno responsable de decir, bueno, ahora vamos a controlar ese exceso de emisión de moneda, vamos a frenar, vamos a gastar menos dinero. Y lo único que escuchamos del presidente en el mensaje de apertura del proceso legislativo es que había logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que significaba no hacer ninguno de los ajustes y de las correcciones que hace falta hacer en la Argentina, y que iban a poder sobrellevar esta situación sin necesidad de corregir los desequilibrios que está teniendo la economía argentina. Entonces, bueno, estas cosas generan falta de credibilidad en el gobierno, falta de confianza al advertir que el gobierno no está tomando en serio la gravedad de la situación que tiene la Argentina, que es como en cualquier familia, cuando está desbordada por los gastos y los ingresos son insuficientes, tomar medidas de corrección. Y el gobierno no está dispuesto a eso, aparentemente. Es lo que se percibe en la sociedad. Así que creo que esto se va a profundizar y se va a agravar si no se toman medidas un poco más consistentes. Aprovechando que es empresario automotriz, ¿es cierto que en los últimos meses ha habido más venta de motos que de auto? Sí, las motos siempre se han vendido un poquito más, salvo años muy especiales, pero en general la moto ha tenido una demanda bastante sostenida porque es un medio de transporte barato, simple para muchos sectores de la sociedad, que con muy poco consumo, muy poco gasto se movilizan. Así que ha habido una buena venta de motocicletas y los autos han decaído también, porque las motos también necesitan dólares para ser importadas o ensambladas en la Argentina, pero los autos necesitan más dólares porque los montos son mayores. Claro. Y van a un sector más alto. Entonces el gobierno se ve que ha privilegiado darle dólares al sector de las motocicletas
para que se importen y abastecer ese sector de la demanda que es de menores recursos, y ha restringido la importación de autos importados. Prácticamente no se consiguen los autos importados, inclusive los de las mismas fábricas de autos, es decir, autos que venían de Brasil ya no vienen más. Estamos vendiendo automóviles fabricados en la Argentina, con las autorizaciones que está dando el Banco Central y el Ministerio de la Producción de dólares para importar piezas y partes y ensamblar esos autos. Eso es una distorsión muy fuerte porque genera insuficiencia de oferta y por lo tanto aumentos de precios que se realizan para tratar de cubrir las estructuras de costo que tienen las empresas y sostenerse con un volumen mucho más reducido. Nosotros estamos vendiendo un 35% de los automóviles que se vendían en el año 2018, 2019, 2017, bueno, y anteriormente también. Entonces, estos son los focos que son distorsionantes, porque quien termina pagando los platos rotos de estas políticas son también los consumidores, y los consumidores son la mayoría de los argentinos, son todos los argentinos. Manuel, la última, se le viene pidiendo al gobierno que presente un plan económico, y la pregunta es la siguiente: ¿ven al menos un plan económico en alguien de la oposición, ya que es evidente que en el mismo oficialismo no hay? Digo, ¿ven aunque sea alguna otra alternativa en la oposición misma o tampoco? Sí, yo creo que la oposición, consciente de que va aparentemente a ganar las elecciones si este proceso de deterioro continúa, está trabajando con algunos sectores y algunos economistas para preparar un plan económico que comprenda todas las aristas y todas las reformas estructurales que hay que hacer, porque hay una cosa buena que se está dando en la conciencia de la clase política, y es que, sobre todo en la oposición, y es que no se puede salir de esta crisis sin hacer las reformas estructurales de fondo que hay que hacer, que son la reforma previsional, laboral, impositiva, reducir el tamaño del sector público, abrir e integrar la economía al mundo. Bueno, todas esas reformas hay que hacerlas, si no, no vamos a poder salir. Eso se ha tomado conciencia, y la sociedad también está tomando conciencia de que no se va a poder salir de este proceso inflacionario y de esta crisis tan profunda sin un razonable grado de sacrificio y de tolerancia a las medidas que hay que tomar, que si bien son inicialmente algo dolorosas, rápidamente comienzan a generar los efectos positivos que producen la confianza y la previsibilidad de un plan de austeridad y de control de la inflación. Bien. Entonces, en eso hay que ser optimistas, que estos procesos, si bien hay que iniciarlos y generan un cierto temor, la recuperación comienza a ser bastante rápida sobre la base de la estabilidad monetaria. Reaparece el crédito y reaparece la confianza del consumidor también. Claro que y eso creo que va a ser muy importante en el futuro inmediato para restablecer un poco el crecimiento de la economía argentina y resolver los problemas acuciantes de la pobreza y de las dificultades que está teniendo la sociedad argentina. Manuel Tagle, muchas gracias por la charla. Nos estamos viendo pronto. Gracias, Cruz. Muchas gracias a ustedes y un gusto estar con ustedes. Un abrazo, un abrazo. Nos vamos, nos estamos yendo porque no nos queda más tiempo. Esperemos que haya sido, por supuesto, del agrado. Me parece que siempre son interesantes las charlas porque uno puede sacar alguna conclusión superadora hasta de lo que uno mismo pensaba antes de la charla, incluso que acabamos de poner al aire. Adiós, nos vemos. Les queda el domingo todavía para disfrutar y clima divino encima, así que nos vemos. Chao, chao, adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.